Tenemos en línea a Fernando Iglesias, que es periodista y diputado nacional mandato cumplido. Hola Fernando, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá con algunos temas que tenía ganas de charlar con vos, y uno de ellos es, bueno, la creación de esta Secretaría Estratégica para el Pensamiento Nacional, así es, creo, ¿no? Me parece que el nombre lo dice todo, ¿no? Sí. Lo más probable es que no logren hacer nada, sobre todo porque si vos tenés un coordinador estratégico que lo llamó el periodismo a la mañana y no se enteró ni siquiera de que lo designaron, Sí, es bastante difícil que logre coordinar estratégicamente nada, sí, ¿no? Eso es algo medio común, Fernando. Digo, Teresa Parodi dijo más o menos lo mismo, que se desayunó con el nombramiento. ¿Qué es eso? ¿O es gente que está esperando el cargo? Mira, eso es típico de las monarquías, Claro. Porque normalmente cuando vos vas a designar un funcionario, aunque seas el presidente de la nación o el cargo que sea, vos lo llamás, le preguntás si le interesa el cargo. Si se considera habilitado para eso. Si cree que lo puede hacer bien, Claro. ¿no? Establecer cuáles van a ser las líneas, y te sentás, ¿viste? Sí. Esto evidentemente es un gesto más de esta monarquía disfrazada de república que tenemos, la cual el poder soberano ordena a uno de sus súbditos que asuma determinado cargo, ¿no? Ahora, ahí tenemos como las recompensas son altas, todo el mundo dice que sí, están habituados ahí a vamos, que sí. ahí tenemos que hacernos cargo nosotros, que somos los que obramos como súbditos, ¿no? Porque si ellos quieren obrar como monarca, tal vez no pueda hacer nada, pero es condición que obremos como súbditos. Está claro que Carta Abierta es una colección de súbditos del Sí. poder, que aparte son peores, porque si sos súbdito del Sí. poder, pero cuando además de ser súbdito del poder, posás de contracultural y criticás todo como si estuviera fuera del poder, cuando el poder sos vos, verdaderamente das pena, ¿no? Decir que por lo menos me parece que tiene más dignidad vudú, ¿no? Sí, en un punto sí. Eso me viene interpelando desde hace mucho. Ellos mantienen es cierto, esa pose de contracultura cuando en realidad son la cultura imperante. Claro, y hablan con esta excusa de que el poder está en otro lado, el poder es de las corporaciones, ellos nunca se hacen cargo de nada. Ahora, la corporación más grande del país era Repsol, lejos la empresa más grande del país, bancada además por un gobierno extranjero poderoso y por la Unión Europea. Se la cargaron en un día, porque alguien tiene alguna duda de dónde está el poder. A Repsol, la corporación más grande de la Argentina, con apoyo extranjero de un gobierno del primer mundo y de la Unión Europea, estos muchachos se la cargaron un día y los ejecutivos salieron escapando en el buquebús a Montevideo porque tenían miedo que los pusieran presos. Y se deshicieron de la emoción cuando entraban al edificio de Peli acá en Puerto Madero. O sea que... Exactamente. Así que me parece que está muy claro dónde está el poder en la Argentina y está muy claro que cuando sos súbdito y siervo de ese poder, la pretensión de que sos contracultural y que das una batalla y que sos una especie de Robin Hood queda verdaderamente ridícula, y en ese sentido yo creo que tiene más dignidad vudú que Carta Abierta. Sí. ¿Qué funciones tiene esta secretaría? Porque ahí estuve leyendo, generar documentos que sirvan para la educación o la formación. Digo, no sé, no me queda claro. Porque esos documentos pueden ser Carta Abierta, digamos, es lo que hace Carta Abierta. No, bueno, va a ser, yo creo que es absolutamente declamativo, que en la práctica, por suerte, no tienen el poder para imponer lo que ellos querrían, pero la denominación expresa sus intenciones. Es decir, queda claro que si ellos pudieran, armarían un escenario que es digno de 1984, la novela de Orwell, ¿viste? Con el Ministerio del Amor a cargo de Luisito de Lira, el Ministerio de la Abundancia a cargo de Kichilov, y ahora el Ministerio de la Verdad a cargo de este muchacho Foster. Bueno, ahora, Capitanich no sé cuál le tocaría, pero... La coordinación. Y lo otro que es, el nombre es muy expresivo, porque primero habla de pensamiento nacional, o sea, en plena era de la globalización, en plena era donde queda claro que nada es absolutamente autóctono y que todo es fruto de la cruza y el mestizaje, ya sea que hablemos de los capitales, del comercio, de las ideas, de la literatura, cosa que un personaje de izquierda, Carlos Marx, probablemente para Carta Abierta Marx es de derecha, porque tienen el mapa al revés los chicos, predijo ya en 1848 en el Manifiesto Comunista, ¿no? Decía,
de todas las grandes literaturas nacionales están haciendo una gran literatura mundial, y el mercado mundial está derribando las murallas de la China, con gran pánico de los, dice textualmente el Manifiesto Comunista, con gran pánico, con gran rechazo de los bárbaros más hostiles al extranjero. Me parece que ahí va. quienes piensan que existe un pensamiento nacional acotado a la Argentina son esos, son bárbaros hostiles al extranjero. Y además está el asunto de la coordinación estratégica del pensamiento, es decir, que alguien piense que se puede coordinar estratégicamente el pensamiento, que por definición es anárquico, libre, imaginativo, creativo, muestra el nivel de fascistización mental de estos muchachos. Claro, porque no es el pensamiento estratégico en términos de planificación de obra pública, de dónde querés que el país esté, no, el pensamiento que se plasma en obra, no es eso. Eso que se podría planificar estratégicamente, eso no, eso lo dejamos claro, sí. En las manos no del libre, mercado negro. Sí, sí, total. No, del mercado negro, ¿viste? Porque ahí ya no es que decide el mercado en función de las inversiones, sino que decide el mercado negro de acuerdo a dónde se puede obtener una tajada más grande. Ese ha sido el plan de inversiones, como en Santa Cruz, por ejemplo, tenían todas las empresas que eran de ellos, ahí mandaron la mayor parte de la plata porque era donde podían llevarse más, obviamente. Esa es la planificación estratégica de esta mafia que tenemos en el poder, ¿no? Y la coordinación estratégica del pensamiento muestra realmente, pero no es nada nuevo, porque vos fijate las dos cosas, nacionalismo por un lado y autoritarismo, y esto, y a mí me gusta insistir en esto, no es solamente el kirchnerismo, esto es el peronismo, y no es solamente el peronismo, es el partido populista que en alianza con el partido militar nos viene gobernando casi ininterrumpidamente desde que juntos entraron a la Casa Rosada, el general Uriburu con el teniente Perón en 1930. Vos fijate, porque cuando vos decís coordinación estratégica del pensamiento, no estás hablando de otra cosa que de la historia oficial, de la coordinación de los institutos revisionistas, todas cosas que la dictadura hizo. Y cuando hablas del pensamiento nacional, volvés a aquellas célebres comunicados de la dictadura donde decían que habían tomado el poder para defender al ser nacional de la infección apátrida o cosas para el Qué interesante. Tomo esto que decías porque ayer medio lo traíamos al análisis desde el mismo lugar, ¿no? Lo que la creación de esto deja ver como intención, siendo que lo hacen en un momento de vaca flaca en términos de influencia, es decir que no es peligroso en términos objetivos porque no van a penetrar con sus ideas donde quieren, pero el problema es de lo que son capaces. Sí, bueno, además ya lo intentaron, ¿no? Porque ¿qué otra cosa que coordinación estratégica del pensamiento era 678, un programa que veían solamente... Bueno, y de la peor manera, ¿no? Porque ahí es encasillar en el lugar de lo políticamente correcto a ciertas cosas y hacer bullying con las otras. Exactamente, para eso servía 678, no para difusión, porque no creo que hayan convencido a una sola persona en el mundo de hacerse kirchnerista con un programa repulsivo de esas características, pero sí lograban encuadrar a la propia tropa, bajarles el discurso, decirles lo que estaba bien y lo que estaba mal, y cómo contestar a las acusaciones zafando, diciendo que todo es un complot de la Corpo, etcétera, etcétera. Y eso era justamente eso. La gran Secretaría de Coordinación del Pensamiento Estratégica del Pensamiento Nacional ha sido durante mucho tiempo 678, así que lo de Foster es simplemente un premio consuelo por haberle puesto tanta energía. A mí yo me pregunto, ¿por qué Foster además tiene un problema con estos muchachos? A mí una vez se ofendió cuando yo le dije que él estaba con el populismo nacionalista, se me ofendió y me aclaró que él era un discípulo de Walter Benjamin o Benjamin, o como lo quieran llamar, porque ahí a mí se me mezcla el yiddish, el alemán y el inglés. Pero Benjamin, que se suicidó tratando de escapar de la persecución del nazismo, me gustaría saber qué pensaría él si supiera que alguien que se reclama a su discípulo es hoy el secretario de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Sería muy interesante conocer su opinión, lamentablemente ya no puede dárnosla. Fernando, ayer se lo preguntábamos a Carlos Gaveta, bueno, vos ahora algo más o menos dijiste, más allá del relato o de lo que quieren que pensemos coordinadamente, cuando vamos a los hechos,
qué idea, fuerza, qué vector podemos abstraer o deducir que ha motivado al gobierno kirchnerista durante estos 10 años, más allá de lo que dicen, qué podemos pensar que piensan. Mira, a mí me parece que ellas tienen una combinación increíble y muy original, que es la combinación del cinismo con el fanatismo. Uh-huh. En todo el mundo, donde las cosas están mínimamente organizadas, los cínicos y los fanáticos son dos tribus enemigas que se detestan. Los cínicos uh-huh. hablan pestes de los fanáticos, a los que consideran unos delirantes que no ven la realidad, y los fanáticos hablan pestes de los cínicos. Ellos han logrado meter juntos al cinismo y el fanatismo, a los fanáticos de carta abierta y a los cínicos como vudú, uh-huh. Haciendo además que los fanáticos tengan conductas cínicas, como por ejemplo aceptar cargos como y que los cínicos sean además fanáticos, como es vudú, que sale a apretar jueces como si estuviera, viste, en el medio de una casa de brujas. Sí. Y entonces me parece que eso es lo que van a dejar. Ellos van a dejar un enorme saldo terrible para la Argentina, un país devastado en energía, en infraestructura, con más pobres que estamos en un nivel de pobreza que es prácticamente el que teníamos en la crisis del 2001, que según el INDEC era del 35, hoy sale el estudio de la Universidad Católica Argentina que lo da alrededor del 30. Sí. Dejan un tendal, pero sobre todo dejan una destrucción de las instituciones que ha hecho aparecer las tres grandes instituciones, las verdaderas instituciones del kirchnerismo, que son la mafia, la caja y la patota. Esto se ha convertido en un país gobernado por mafias que manejan cajas y que si te metes con ellos te mandan la patota. Eso lo encontrás en todos lados, los clubes de fútbol, la asociación de clubes de fútbol. Pero ¿qué nos pasó? ¿Qué nos dejaron a nosotros, Fernando, para que lo podamos hacer posible? Digo, nos corrieron el umbral de tolerancia, nos hartaron y por eso no reaccionamos ante estas cosas, las festejamos como grandes vivezas criollas. ¿Qué nos pasó? Mira, yo no haría una generalización, porque ha habido también en el medio de todo esto muchas actitudes dignas de personas que con errores, con limitaciones, cometiendo errores también, me incluyo, tuvieron dignidad y prácticamente de entrada se pararon de frente ante esto. Yo recuerdo hoy que todo el mundo habla de vudú y con muy buenas razones se acuerdan de los periodistas, con muy buenas razones, ¿no? De La Nata, de Nico Buñaski, del Turco Asís, de Alconadamo. Me acuerdo también que en el 2008 un bloque político de la coalición cívica, al que yo no pertenezco más, pero al que pertenecía, denunciamos penalmente a Néstor Kirchner por asociación ilícita junto con Devido y todo su gobierno. Y eso fue en el medio de... Te voy a perder, me parece, Fernando, y te pierdo. ¿Hola? Ahí está. Ahora ahí te recupero. Hola, ¿me escuchas bien? Ahora sí. Hay un sonido extraño. Sí, ahora sí. Y viste, cuando hablamos de estas cosas se complica. Se complicó del todo. De verdad. ¿Hola? Hola, Fernando, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Sí, te decía que hubo un grupo político que se opuso con fuerza y en minoritario en gran parte a lo... Bueno, ahora tratamos de recuperarlo, así vemos esta idea y sí, efectivamente existió ese grupo, pero es la excepción que confirma la regla. Y sí. Y hemos hecho periodismo desde ahí. Exactamente. O sea, era muy poco relatando lo que hacía ese grupo y formando parte de ese grupo también. Totalmente. Entonces desde ahí... es esta espiral que de repente se empezó a abrir no hay que generalizar, pero es la excepción que confirma la regla. ¿Te parece que vendamos dale. Y ahorramos tiempo? Dale. Muy bien, Fernando Iglesias, entonces, diputado nacional, mandato cumplido, periodista, ¿estás otra vez ahí? Sí, esta es otra de las cosas que nos van a dejar, una infraestructura colapsada, no solo en telecomunicaciones. Absolutamente. Pero bueno. Te leía sobre la deuda, Fernando, contanos algunas de esas cosas que temíamos recordar. Bueno, nos pondremos valientes y las escucharemos. No, lo de la deuda, hay varias cosas. Una, los costos del relato, que no son solamente el sueldo de Foster, eso es lo de menos. Aunque sumemos todo lo que costaron los medios públicos, 678, Fútbol para Todo, el sueldo de Foster, todo eso es nada. Acabamos de
o el ministro de Economía acaba de firmar un acuerdo con el Club de París en donde aparecen 3.600 millones de dólares que todavía no se sabe de dónde salen y que estamos esperando que hagan público el acuerdo, porque se supone que lo presenta como una negociación ejemplar, como una gran disputa contra el monstruo imperialista por parte del gobierno nacional y popular, y casualmente no lo publican. Qué raro, ¿no? Y ahora son esos 3.600 millones de dólares de punitorio. 3.600 millones de dólares que no se sabe de dónde salen, no se sabe. Lo más probable es que formen parte, si son punitorios es escandaloso porque son completamente desproporcionados con respecto al valor de la deuda, y aparte porque los punitorios todo el mundo sabe, hasta cualquiera que vive en un consorcio sabe que te ponen punitorios para que pagues la deuda y te bajan los punitorios cuando pagas la deuda. Claro. Si el gobierno nacional y popular fue a negociar y pagó hasta los punitorios, no es muy edificante. No. 3.600 millones de dólares va a ser el costo que que vamos a tener que pagar todos, que no paga este gobierno, porque Cristina miente dos veces. Dice, pagamos una deuda que no es nuestra. Falso dos veces. Primero, es una deuda de la señora presidenta, ya que la mayor parte viene del incremento de la deuda de los años 90, donde el PJ menemista gobernaba la Argentina, y de ese PJ formaban parte tanto ella como senadora, como su marido, como gobernador de una provincia y gestor de muchas de las privatizaciones más escandalosas del país. Y diciendo de Menem que era el mejor presidente de la historia. Además, aprobando, aplaudiendo y sin nunca decir nada ni contra la convertibilidad, ni contra las privatizaciones, mucho menos, ni contra el aumento irracional de la deuda. Así que sí es una deuda suya, señora presidenta, y del partido del que usted sigue formando parte, primera cosa. Segundo, tampoco lo va a pagar ella. En todo caso lo pagaremos los argentinos con nuestros dineros. Y además lo van a pagar sobre todo los gobiernos que vienen, porque la parte que paga este gobierno es mínima. Además, porque normalmente con el Club de París se negocia de 10 años para arriba con 3 o 4 años de gracia. En cambio, en esta gran negociación que hicieron los muchachos aparecen 3.600 millones de dólares que no se sabe dónde salieron, no hay periodo de gracia y todo lo paga prácticamente el próximo gobierno, lo que está claro cuál es la intención, otra bomba de tiempo como la que el compañero Menem le pasó al gobierno de la Alianza. Así que, y otras no van a pagar nadie, que es la cuestión de la deuda interna, digamos. Esa es otra. Cuando ellos dicen que nos desendeudamos, estos muchachos hablan siempre de distinguen la economía real de la financiera. Ahora, cuando hablan de la deuda, dicen nos desendeudamos, hablan solamente de la deuda financiera, que además no es tan chica, porque ya anda en el 45% del PBI, es decir, más o menos la mitad del PBI, que es más o menos lo que debía la Argentina allá por el 98, 99, cuando entró en recesión, que es donde está entrando en este momento. Por otra parte, esos 200.000 millones de dólares, más o menos, que es la deuda financiera, hay que sumarle la deuda no financiera. Una es deuda social. Unos 50.000 millones de dólares se van a necesitar para pagar todas las deudas que se tienen con los jubilados, según estimaciones del propio Diego Bocio. Sobre declaraciones de Diego Bocio, yo hice el cálculo, son unos 50.000 millones de dólares. Después vamos a necesitar tomar crédito, por lo tanto asumir deuda, para compensar que hace 10 años que no se hace nada en la infraestructura, y en la infraestructura y en la energía. Si uno extrapola lo que dijo Galuccio, que se necesita para YPF al total de la producción petrolífera argentina, ahí estamos en unos 122.500 millones de dólares, que también son deuda. Y a eso hay que sumarle lo que se necesita de infraestructura, porque hace 10 años que el país crece y que los impuestos que pagamos de más, porque crece el país, no se sabe dónde terminan porque las rutas se caen a pedazos, ahora, los trenes chocan. Fernando, todo eso, déjame cerrarlo, todo eso son por lo menos otros 200.000 millones de dólares. Por lo tanto, ya debemos un entero PBI, que es más de lo que debe España y que es más o menos lo que obligó a la Argentina a declarar el default en un momento y hacer el famoso paga Dios de la Baña y Kirchner en el 2005. Y que ya son números tan grandes que no interpelan a la gente, ¿no? Bueno, tal vez esto de decir un PBI tiene otro efecto. Tenemos que trabajar un año entero sin cobrar para pagar lo que debemos. Bueno, básicamente eso. Bueno, no, digo vos que sos un gran lector de la realidad y eso da elementos para poder al menos intentar predecir
lo de futuro, ¿podremos vivir lo que vamos a tener que vivir como lo que es decir, como el esfuerzo para pagar una deuda de un gobierno pasado, o vamos a volver a caer en el círculo de siempre y endilgarle a los que tengan que hacer el trabajo de recuperación las causas? Mira, yo creo que hay dos respuestas a lo que vos me planteas una alternativa. Uh-huh. Yo creo que hay dos países. A partir del 2015 hay dos países posibles. Uno es un país donde se abra un tercer ciclo peronista, o sea que después del peronismo de derecha que gobernó en los 90 y del peronismo supuestamente de izquierda que nos gobernó ahora, llegue ahora en la figura de Massa o de Scioli el peronismo de centro, y después nos tocará el peronismo de arriba, el de abajo y el de la cuarta dimensión. Sí, el verde, el amarillo. En cuyo caso la respuesta es obvia. Acá hemos destruido la cultura del trabajo, hemos destruido la cultura del esfuerzo, hemos creado una situación donde nadie tiene derechos, pero todo el mundo cree que tiene derechos y no obligaciones. Y me parece que la única salida de esa forma parte de fuerzas no peronistas. Uno puede preferir el UNE, otro puede preferir el PRO, uno puede decir, a mí me gusta Macri, me gusta Cobos, me gusta Sanz, me gusta Carrió, me gusta Wiener. Pero me parece que ahí hay un país sin ninguna garantía, pero con posibilidades de salir del gobierno de esta gran mafia que hace 25 años que viene arruinando la Argentina y tratando de convencernos que todo lo malo pasó en los 2 años en que le pasaron la bomba atómica al pobre de la Rúa, ¿no? Pero si no se prefieren ellos, viste, ahí en los partidos no peronistas lo que está pasando es que no se prefieren ellos, porque uno no los ve construyendo con posibilidad de éxito. Si vamos así fragmentados a la elección general, no meten un candidato en el balotaje y lo saben. Yo creo que no tendrían que ir. Mi idea es la siguiente: no hace falta hacer una nueva alianza, no hace falta volver a mezclar, crear un gobierno con gran polémica interna. Lo que sí hace falta es tener un solo candidato no peronista que pueda competir en condiciones de ganarle al peronismo y en condiciones de gobernar después sobre la base de un gran acuerdo de gobernabilidad con la otra fuerza. Claro, y que todos esos grupos se pongan de acuerdo en ver, en decidirse, en animarse a que uno pierda antes, digamos. Ese es el tema. Tendrá que perder en una PASO, viejo, pero es así. Hay que ir a las PASO, exactamente. Yo creo que UNEN tiene que definir cuál es su candidato antes de las PASO, porque si UNEN dice que puede gobernar, y yo creo que puede gobernar, tiene que demostrarlo pudiendo organizar una interna, porque si no puedes organizar una interna, difícilmente puedas gobernar, no te puedes poner de acuerdo para decidir cuál es tu candidato en una interna, no me vengas a convencer de que puedes gobernar, ¿no? Que sea el candidato en una interna, UNEN, y que ese candidato compita con Macri en las PASO, y que la gente tenga el derecho de decidir si quiere salir del peronismo por el centro derecha o por el centro, o por el centro izquierda, como lo quieran llamar. Eso me parece que tiene su importancia, no es una cosa indiferente, pero es mucho menos importante que salir finalmente del gobierno de la mafia. Me parece que esto es claramente lo que está ahora hoy es un en juego argumento, para el 2015. Fernando, es un argumento muy interesante porque les deshace de un golpe el fetiche de las ideas, de no podemos celebrar una alianza, del trabajar años por los principios, ¿no? Que hay sectores de la oposición tan a mí me parece muy bien. Cuando dicen no, UNEN tiene que consolidar su perfil de centro izquierda, a mí me parece muy bien, yo aplaudo. Ojalá de UNEN salga un gran partido democrático y republicano y que lucha contra la corrupción de centro izquierda, y ojalá salga del PRO un gran partido de centro derecha, democrático, liberal, republicano, pero no es y que luche contra la corrupción. Pero para que eso sea posible hay que sacarse la mafia de encima. Y la forma es competir en las PASO y dejar que la gente decida cuál de esas variantes es la que quiere que enfrente al peronismo, ¿no? Contame de vos, que sé que estás en la construcción de un partido. Sí, estamos lanzando la semana que viene ya Cultura Porteña. Cultura Porteña es un partido que no es un partido. Es decir, desde el punto de vista legal y jurídico es un partido, pero no tiene algunas de las características tradicionales de un partido, como por ejemplo un programa, la ambición de gobernar el país. Lo que yo estoy proponiendo es armar un espacio, Cultura Porteña, en el cual quienes no pertenecen a los partidos tradicionales y que por ahí son escritores, intelectuales, periodistas, artistas,
gente de la sociedad civil que defendió a la República en momentos muy difíciles y que es reconocido como tal por la gente, pueda decir, bueno, yo por 4 años voy a estar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o en el Congreso Nacional si me votan, y ahí voy a llevar los proyectos que a mí me parece y no voy a aceptar ninguna disciplina partidaria y voy a votar lo que a mí me parece con mi capacidad y con mi honestidad. Y a mí me parece que eso sería un gran aporte a futuro, no solamente para estas elecciones, sino a futuro, es decir, que haya un mecanismo permanente donde la gente que no pertenece a un partido y que no tiene ganas de entrar a un partido y someterse a disciplina partidaria y ni dedicarle la mitad del tiempo a la puja interna, pueda hacer soporte en la legislatura. Pero que tiene 4 cosas en claro, porque si no te van a usar el vehículo. Es muy simple, ahí el acuerdo es muy simple, respetar la Constitución, defender la República, estar en contra del populismo y de la corrupción. Son 2 o 3 cosas que me parece que ¿ese no es el acuerdo de una parte muy grande de la Argentina puede perfectamente acordar, ¿no? ¿Y no es más o menos el nuevo contrato moral de Carrió, ese? ¿Perdón? ¿No es más o menos el nuevo contrato moral que propone Carrió, digo, en términos de ideales? Sí, no está muy lejos, ¿no? Yo por algo, fue en esas condiciones en las que yo acepté formar parte a mí en la coalición cívica nadie me pidió que me afiliara, fue en esas condiciones que justamente yo, que no venía de la política partidaria, acepté ser diputado nacional. Lo que yo estoy proponiendo ahora es que ese sea un mecanismo permanente, independiente de los partidos, que no sea necesario que un partido le haga lugar a alguien, sino que las expresiones que la sociedad civil destaca en la defensa de estos valores puedan tener una estructura, por eso digo que es un partido que no es un partido, en la cual puedan decir, bueno, yo quiero ser candidato, yo quiero estar 4 años, yo le voy a dar 4 años de mi trabajo al país para mejorar la ciudad de Buenos Aires o para mejorar el país. Le prestás el instrumento a realidades que no están habilitadas para correr por cargos electivos, digamos. Exactamente, que muchas veces cuando se les invita no quieren porque saben que no es fácil estar dentro de un partido. Y esto es así, no es que la gente sea que en los partidos la gente sea particularmente mala, ni creo yo tampoco que la política pueda prescindir de los partidos, ni mucho menos. No. Esto es un mecanismo complementario que, por el contrario, aporta lo que creo que la gente está reclamando, ¿no? Representantes con una capacidad reconocida y con honestidad y coraje para defender algunos principios. ¿No estaba eso en el inicio de la coalición cívica? Ser un partido ese fue en gran parte englobaba, sí. Claro. ¿Y qué pasó? Sí. Me parece que es inútil hacer un detalle pormenorizado. Yo voy a estar siempre muy agradecido tanto a Carrió como a la gente de la coalición cívica la oportunidad que me dieron. No descarto que en algún momento nos encontremos y sigamos trabajando juntos. No, te lo preguntaba porque por ahí uno declama grandes cosas y después no se las banca cuando pero empiezan a andar, ¿no también. Mira, vos acordate también que la coalición cívica fue yo estuve 4 años en el bloque, ¿no? Y podemos haber cometido muchos errores, pero creo que sí hubo un bloque que se paró frente al kirchnerismo, le votó en contra todas sus leyes principales y salió a denunciarlos penalmente y puso la firma, la cara y el cuerpo, fue la coalición cívica. Y al final de ese periodo, en el 2011, ese bloque fue destruido por una fiebre kirchnerista que le agarró al país y que le dio el 54% a Cristina Fernández de Kirchner y que dejó una sola lista, consagró un diputado que fue la lista en la que yo integré, nada más que yo era en el segundo lugar, en la capital federal, cuyo primer candidato era Patricia Bullrich. O sea, acá hubo algo que no fue solamente un error de los dirigentes, acá hubo algo en la sociedad argentina que masivamente en el 2011 se volcó el 54% al kirchnerismo y el restante 46% a expresiones de la oposición que no habían sido las más fuertes en la oposición al kirchnerismo. Entonces, en ese escenario de derrota era muy difícil mantener buenas relaciones, era muy difícil en la resistencia se complica. Y mirá, yo trabajé mucho tiempo en el entrenamiento deportivo, 20 años, y sé que los
los famosos vestuarios que funcionan bien son los de los equipos que ganan. Claro, si no ganas nunca, no hay mística. Es difícil, cuando perdés es difícil. Sí. Fernando, última pregunta, ¿qué pensás de Amado Vudú? O en realidad de la actuación de la justicia, porque a mí me queda el sabor amargo de que no es justicia, está empezando a quedar claro que obra cuando se anima o cuando la política lo deja, digo, no son tiempos de justicia. Pero es la primera vez, la verdad es que sí, tenés razón. Ya te digo, yo presenté 3 denuncias penales firmé 3 denuncias penales, 2 mías y una la del bloque con Carrió la Cabeza, que fueron, la verdad, misteriosamente todas al mismo juzgado, del juez Ercolini. Le mando un saludo al juez Ercolini, acá. Que seguro nos está escuchando. que le caen todas a él, ¿no? Qué mala, pobre hombre. Digo, es cierto, pero del absoluto desierto en el que estábamos, ahora hay una reacción. Y yo vengo recién de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires porque quería estar ahí, justamente porque se aprobaron 2 proyectos, uno que declara a Campagnoli personaje destacado de las ciencias jurídicas y otro que lo nombra ciudadano ilustre, proyectos del diputado Gustavo Vera, de la diputada Caña y del bloque de PRO con Ritondo también fue uno de los proyectos. Se aprobaron. Y después además se presentó el petitorio, una campaña digital por la cual 100.000 ciudadanos, yo incluido y muchos más, pedimos justamente que la legislatura proclamara a Campagnoli ciudadano ilustre. Y permitíme recordar que no fue lo mismo, no pasó lo mismo hace pocos años cuando el fiscal Rívolo, el juez Rafecas y después Rigui, pero sobre todo el fiscal Rívolo, que fue el que llevó adelante el primero. Todos se acuerdan de los periodistas, y que pocos se acuerdan del fiscal Rívolo, que fue el primero que empezó esta investigación contra Vudú, que es la que ahora se lleva adelante, y que fueron los que fueron volados por el aprete de Vudú. Cuando lo echaron a Rívolo, no hubo esta reacción por parte de la ciudadanía, y hoy la hay, y eso me parece que es un cambio muy notable. Sí, que tampoco la hay con Campagnoli. Yo creo particularmente que le soltamos la mano como sociedad de Campagnoli. Chillamos un poquito, firmamos alguna cosa, pero lo van a echar y no va a pasar nada. Mira, ojalá no sea así. Yo creo que hemos dado un paso adelante, después veremos. Me parece que yo creo que yo creo que hay que reconocerle algunas cosas. Yo estaba muy enojado con la sociedad argentina, obviamente en el 2011, cuando me quedé afuera de la banca, mi sensación era de mucho enojo. Pero después también hay que reconocer que fueron millones de ciudadanos que salieron a las calles en aquella especie de 17 de octubre de la República, que fueron las movilizaciones del año 2012, y que pararon el proyecto de reelección de Cristina. No nos olvidemos de eso, que la gente en las calles paró el proyecto de reelección de Cristina, ¿no? Después veremos qué hacemos con eso, o qué más hacemos. Estamos en ese momento, no es para dar sentencias ahora condenatorias o terribles, pero digo, vamos a ver qué hacemos con toda esa energía, con ese no que pudimos poner, algo más. Y apuestas como la tuya son un experimento, digo, ¿no? Replantean los partidos políticos, la participación política, es interesante. Así ojalá. El que quiera entrar puede entrar a Cultura Porteña, paso el aviso. Perfecto. Puede entrar a culturaporteña.com, hay un formulario, llena los datos y nosotros apenas nos podamos organizar un poquito, vamos a convocarlos para firmar y para charlar con ellos. Y un día te das una vuelta y charlamos, bueno, te iba a decir largo y tendido, pero en realidad te saqué 1 hora más o menos, así que estoy llegando tarde a la universidad, me agarraste en el auto. Dale. Llegando tarde a la universidad. Si algún alumno de la UCE se está escuchando, que me esperen, que estoy yendo que le avise a todos que no esperen los 45 minutos y se vayan, sino que tienen que esperarte todo. Ya llego. Te agradezco mucho, Fernando. Al contrario, saludos. Un abrazo. Era Fernando Iglesias, periodista y diputado nacional, mandato cumplido por la Coalición Cívica Ciudad de Buenos Aires.